Agradezco al Dios Todopoderoso esta nueva oportunidad que me brinda para estar con ustedes a través de este medio que el Señor ha creado para que su palabra sea difundida. En esta oportunidad quiero que revisemos la Escritura en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, del versículo 35 al 38, que a su letra dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Por lo que la palabra nos enseña, entendemos que la mies, ese campo de cultivo, que ya está listo para ser cosechado, representa pues a la humanidad, representa las almas de los hombres que todavía necesitan ser rescatados a través del Evangelio de la Salvación, para que conozcan a Cristo Jesús y le puedan entregar sus vidas a Él y con eso alcanzar pues la salvación de su alma y la vida eterna que Dios nos ha presentado, nos ha prometido. Pero el problema es que mientras el tiempo está corriendo, los obreros vienen disminuyendo. Ya no estamos hablando únicamente de evangelizar un país, estamos hablando dentro de la profecía bíblica de la necesidad de evangelizar a todo el mundo. Porque mientras exista en el mundo una parte de hombres que no conozcan el Evangelio de la Salvación, pues las cosas o el final de las cosas no sucederá, porque eso es lo que nos declara Mateo en Mateo 24, de que será predicado este Evangelio hasta lo último del mundo y entonces vendrá el fin. Y entonces está la condición. Si no se predica en todo el mundo, entonces la iglesia todavía no va a ser arrebatada. Y las cosas que están escritas no van a suceder. Y por este fenómeno de que el evangelio no está siendo predicado debido a que no existe el compromiso en los corazones de los cristianos para predicar la palabra, es que el tiempo se está alargando, es que el tiempo todavía no llega a su fin, porque no hay un compromiso real. Y entonces surge la necesidad espiritual de obreros espirituales que se comprometan con el Señor, no con ninguna organización, no con ninguna iglesia, no con ningún pastor, sino con el Señor de la mies, para trabajarle de acuerdo a lo que Él espera que se haga en su mies. Porque las iglesias tienen su plan de trabajo, pero la motivación que tienen no es la misma que el Señor de la mies. Se predica la palabra, pero el propósito de predicar la palabra se ha desvirtuado a lo largo del tiempo. Y hemos caído ya en esos problemas que nos habla en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, donde la palabra nos expresa un gran problema. Y dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda,
y su perdición no se duerme. Pero es una realidad que ya el Evangelio, la predicación del Evangelio, tiene como fin hacer mercadería a los hombres. Porque solo se quieren llenar las iglesias para que entren más fondos, para que haya más dinero, para que haya más recursos, con el supuesto de que con eso se va a mandar misioneros, se va a hacer más grande la iglesia y van a caber más almas y entonces más gente va a conocer del Evangelio. El problema es de que el enfoque es únicamente llenar iglesias, pero no instruir a la gente para que alcance la salvación. El Señor, en la gran comisión que nos dejó a la iglesia y a los creyentes, especificó el trabajo que cada uno de nosotros debería estar realizando. Y entonces, por tanto, y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y ahí es donde está el problema. Porque primero no hacemos discípulos, sino que hacemos ovejas. Ovejas que solo están oyendo la voz de su pastor, entre comillas, pero no dejan de ser ovejas. No dejan de estar aprendiendo. No dejan de depender de un hombre para que su situación cambie. Y es que debemos entender que el Evangelio trae una transformación en el hombre que, como está escrito, o sea que debemos dejar el viejo hombre y nacer en un nuevo hombre, en una nueva criatura, llena del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, para trabajar en la mies del Señor. Pero la pregunta es, y este es algo que usted necesita reflexionar, usted que está asistiendo a una iglesia o asistió a una iglesia, ¿y qué está haciendo para el Señor realmente? ¿Cuál es su trabajo dentro de la mies del Señor? ¿Cuál es el trabajo que usted está realizando? Porque con ir a la iglesia, al Señor no se le está haciendo nada. Es su vida espiritual, o sea, es su ser interior el que se está edificando, el que debería, a través de esa edificación, capacitarse para poder trabajarle al Señor en las diferentes áreas que se necesitan. La palabra es clara, porque nos dice en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él es nuestro maestro, Él es el modelo que nosotros debemos seguir. Entonces nosotros deberíamos estar enseñando, predicando, sanando toda enfermedad, toda dolencia, y aún liberando a los que están cautivos por las trampas del enemigo, abriendo puertas de bendición sobre las comunidades, sobre los caseríos, sobre las ciudades, donde el enemigo ha sembrado la esterilidad económica, ha llevado a la pobreza a muchas personas, a muchas familias, por causa del pecado. Entonces nosotros deberíamos ser liberadores y estar trabajando dentro del propósito de Dios para que la gente conozca que nuestro Dios no es una teoría, no solo son palabras, sino que es poder y sabiduría de Dios. El poder, que es el que libera, el que sana, el que limpia, el que restaura, el que transforma. Eso es lo que nosotros deberíamos estar mostrando de nuestro Dios, que Él tiene el poder.
Y la salvación, porque las personas son transformadas interiormente, dejando los malos hábitos, dejando las mañas que el mundo nos ha enseñado. Y entonces ser un ejemplo, un modelo a seguir, al igual que Cristo Jesús lo ha sido. Entonces nosotros debemos ir mostrándole al mundo que Dios no solo son palabras, también son hechos. Aun Cristo Jesús decía, si no creen a las palabras, a las enseñanzas de Él, crean a las obras. Y ahí es donde entra la parte de que se debe sanar en el poder del Espíritu Santo toda enfermedad, liberar a los cautivos, quitar las dolencias, quitar los problemas que están aquejando en las comunidades y seguir mostrando que la gloria de Dios está cerca de los hombres. Entonces nos debemos de volver adoradores en espíritu y en verdad, como lo dice el Evangelio según San Juan capítulo 4, cuando el Señor está hablando con una mujer samaritana, y a partir del versículo 20 le dice a la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, ¿cuál es la adoración que Dios está esperando? Que le reconozcamos como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Rey, que le entreguemos nuestra vida para que Él se glorifique en cada una de las áreas de nuestra vida y nos guíe hacia momentos y situaciones diferentes que están bajo su voluntad. Pero ahorita lo que impera aún dentro de la iglesia es que cada quien está haciendo lo que quiere hacer. Estamos en los tiempos del libro de Jueces, donde especifica claramente, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había rey, no había sacerdote, no había nada que diese una guía respecto a la voluntad de Dios. Y aunque nosotros, sí, al congregarnos dentro de una iglesia o en una iglesia, tenemos un pastor, un guía espiritual, tenemos maestros, tenemos líderes, tenemos diáconos, tenemos servidores, no les hacemos caso. Peleamos con ellos cuando ellos nos quieren ordenar para estar en comodidad dentro de la iglesia. No recibimos el consejo espiritual de los pastores cuando eso significa que debemos presentar un sacrificio o que nosotros debemos doblegar nuestro orgullo delante de las situaciones que se nos presentan. Entonces no aceptamos los consejos. ¿Por qué? Porque somos rebeldes, de dura cerviz, al igual que el pueblo de Israel cuando Dios estaba tratando directamente con ellos. Y si aún ese pueblo, teniendo la presencia de Dios manifiesta a través de la columna de fuego o de la nube o del arca del testimonio en el desierto, aún así el pueblo se rebelaba en contra de la voluntad de Dios, teniendo la manifestación de su presencia. Pero como le había dicho a Moisés que fuera él a hablar con Dios y que Dios no tratara con ellos personalmente, entonces ellos se desligaron de estar cara a cara con el Señor. Y así las cosas son muy diferentes. ¿Por qué? Porque el hombre con el que estamos tratando es débil. Entonces los de carácter fuerte dominan a las personas débiles. Al hombre se le puede gritar,
se le puede amenazar, se le puede atemorizar con violencia, pero a Dios no. Entonces nosotros, al estar dentro de las iglesias, sencillamente menospreciamos la presencia del pastor, nos rebelamos en contra de él, porque el pastor nada nos puede hacer. Y a lo mucho lo podemos avergonzar diciéndole, ¿verdad? Yo le doy mi diezmo a usted para que usted me respete. Y usamos el diezmo o las ofrendas que nosotros damos como medio para doblegar la voluntad del pastor a nuestro antojo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo realmente nosotros para agradar a Dios, para servir a Dios, para cumplir el propósito para el cual Dios nos ha mandado a esta tierra? Cada uno de nosotros tiene un propósito. No solamente Dios nos ha mandado para llenar la tierra. Cada uno de nosotros tiene un propósito divino, dentro del plan divino del Señor de la redención de todo el mundo. Porque, como dice la Escritura, en Romanos 10, o sea, ¿y cómo van a creer? ¿Y en quién van a creer si no hay quien les enseñe? Si no hay quien les hable, si no hay quien muestre la presencia de Dios dentro del quehacer de todo el mundo. ¿Y cómo van a hablar? ¿Y cómo van a presentar? ¿Cómo van a enseñar si no fueren enviados? Ahí es donde está el punto de lo que yo quiero tratar en esta reflexión. Necesitamos ser enviados a trabajar. ¿Cómo? Para eso necesitamos realmente poner nuestra vida en las manos del Señor, doblegarnos ante su voluntad y comenzar a vivir de acuerdo al propósito para el cual Dios nos ha enviado a este mundo. Y es que cada quien está haciendo lo que bien le parece. Si queremos, vamos a la iglesia, y si no, pues no vamos. Si tenemos otro interés, pues vamos tras ese otro interés. Pero nadie está pensando en lo que Dios demanda de nosotros. Y por eso es que nuestra adoración no es espiritual, porque no viene de nuestro interior, sino que sale de nuestra mente y hacemos lo que bien nos parece. Hoy debemos cambiar nuestra forma de pensar. Hoy debemos realmente centrarnos en lo que nosotros debemos hacer para Dios. La palabra dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10:15. Entonces necesito ser enviado primero. Pero para ser enviado, primero debo ser capacitado, debo tener conocimiento, porque no es sencillamente mandar a alguien, ¿verdad?, sin saber qué es lo que va a ir a hacer. Nosotros debemos saber para qué vamos a ser enviados. Y entonces recibir la instrucción de acuerdo a lo que Dios, a la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. El apóstol Pablo, este gran hombre que dio su vida por la iglesia, especifica dentro de la palabra de Dios, cuando está dando su enseñanza a las diferentes iglesias, que él fue instruido primeramente por Jesucristo. Por Jesucristo. Y al haber sido instruido, indudablemente, no solo recibió la teoría, sino que también recibió la enseñanza a través de la práctica. Entonces él todavía quería conocer más a Cristo Jesús, y por eso dice, lo tengo todo por basura con tal de ganar el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces él tenía un amor, un anhelo, una sed, un hambre por conocer a Cristo Jesús, y él sabía que la única forma de conocer a Cristo Jesús era trabajando con él. Y por eso se empeñó tanto
en hacer la obra de predicar el evangelio y la salvación, porque entonces Cristo Jesús lo iba guiando, le iba enseñando, le iba diciendo lo que tenía que hacer, y con eso su anhelo era satisfecho. Pero nosotros no tenemos el anhelo de que la presencia de Dios esté en nosotros. Buscamos lo que nos dicen que debemos de buscar, pero realmente no tenemos sed por conocer a Cristo, por llenarnos de su presencia y por servirle en gratitud de todo lo bueno que Él está haciendo con nosotros. ¿Cuántos obreros realmente usted conoce que le sirven al Señor por amor? O sea, sin esperar un salario, sin esperar las dádivas de los hombres, sin esperar un beneficio directo sobre el trabajo que está haciendo, sino sencillamente servir por agradar al Señor con su vida, así como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no recibía el sueldo, ni siquiera estaba adscrito a la iglesia en Jerusalén. Sí, se sometía a la autoridad de los apóstoles, pero su caminar, su trabajo, su dedicación era exclusivamente para el Señor. Entonces él era guiado por Dios, él era llevado al lugar donde Dios lo quería tener. Y él hablaba conforme el Señor le daba el permiso de hablar. Por eso es hermoso estar escudriñando cada uno de esos escritos en que él manifiesta su andar con el Señor y su trato con Dios. El trato era directo, era personal. Y entonces nosotros deberíamos estar buscando ese nivel de dependencia de Cristo Jesús, donde Él nos vaya guiando, donde Él nos diga lo que debemos hacer, el camino que debemos tomar, la ciudad a donde debemos llegar, a las personas a las que le debemos hablar, porque de esa forma nosotros estaríamos haciendo la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Ser un Felipe. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice la escritura que él se levantó y fue, y se encontró con un etíope, un funcionario de la reina de los etíopes, que había llegado a adorar a Dios conforme la fiesta. Y cuando iba de regreso iba leyendo el libro de Isaías. Y Felipe, cuando lo oyó, encontró el medio para comenzar a mostrarle el evangelio de la salvación. Y lo hizo. Habló. Y el hombre, el etíope, fue conmovido y dijo: es necesario bautizarse. Encontraron agua y fue bautizado. Y el versículo 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Quién lo llevó ahí? El Espíritu. ¿Quién le habló que tenía que ir donde el etíope? Un ángel. Eso es ser guiado por el Espíritu. Eso es mantener una relación espiritual con Dios. Eso es presentar una verdadera adoración al Padre, porque se está haciendo su voluntad. Adorar quiere decir mostrar respeto, aceptar la voluntad, rendirse a los pies de quien es el sujeto de nuestra adoración, en este caso Dios. Entonces, otra cosa, que usted le cante, indudablemente va a ser adoración cuando usted se someta a la voluntad de Dios. Pero si usted es rebelde, le cante la canción que le cante, con los mejores arreglos que usted pueda ver, no va a adorar a Dios. Usted le va a cantar. Pero que le agrade al Señor, eso sí, solo el Señor se lo puede decir. Pero si usted es rebelde a la voluntad de Dios, si usted no ha sometido su vida, si usted no está buscando agradar a Dios con lo que hace, no lo está adorando. Dios realmente no va a recibir
nada de lo que usted hace porque usted está en rebeldía. Recuerde que el propósito de Dios va a ser cumplido, sea con su vida o con la vida de otro. Pero el propósito, Dios siempre lo va a recibir. Pero Él nos da la oportunidad a nosotros de formar parte del trabajo dentro de la mies. A la samaritana le decía, ustedes adoran lo que no saben, porque estaban haciendo la voluntad de hombres. Y yo le pregunto, ¿cuál es su adoración? ¿Cuál es su verdadera adoración? ¿Realmente usted está adorando a Dios en espíritu y en verdad? ¿Por qué en espíritu? Porque usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué en verdad? Porque usted no va a estar fingiendo ser un cristiano delante de los otros cristianos, sino que usted va a ser un cristiano de corazón, completo, verdadero, sin engaño alguno. Y usted se va a presentar delante de Dios para agradarlo, para que el Señor, cuando usted se presente, tenga esa sonrisa de agrado, de complacencia y de gratitud también, porque se presenta un verdadero adorador delante de Él. Yo le invito a que en su vida procure que la adoración que usted le presente al Señor sea fiel y sea verdadera. Adorar, repito, es cumplir la voluntad y el buen deseo de Dios en su vida. Esforzarse por realizar ese propósito para el cual Dios lo ha llamado. Y que cuando usted se presente delante del Señor en cualquier momento de su vida, en una oración o en algún canto, el Señor pueda decir, como está escrito en San Juan 1, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y que pueda decir de usted, de mí, he aquí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. Sigamos orando para que el Señor envíe obreros a su mies, pero que nuestra oración sea tal que Él pueda considerarnos como uno de sus obreros. Que el Señor le bendiga.